Buenas noches, mi nombre es Francisco Aparicio, soy abogado egresado de la Universidad Fermín Toro. Cumpliendo con la actividad de esta cátedra, voy a dar una breve explicación acerca de los modelos educativos y modelos pedagógicos. Los modelos educativos varían según el periodo histórico en el que aparecen, pues supone asumir una postura en función de la educación del ser humano y de las pretensiones de las acciones educativas. Los elementos de un modelo educativo dan forma a lo que se constituye como modelo para el aprendizaje y la enseñanza, modelo de enfoque pedagógico, y luego en técnicas y procedimientos para enseñar, modelos de enfoque didáctico. Siempre en armonía con el marco filosófico, sintetizando en el ideario. El conocimiento de los modelos educativos permiten a los docentes tener un panorama de cómo se elaboran los programas, de cómo operan y cuáles son los elementos que desempeñan un papel determinante. En algunos de los modelos educativos, los profesores pueden ver claramente los elementos más generales que intervienen en una planeación didáctica, así como las relaciones de antecedentes y consecuentes que guardan entre sí. El conocimiento que se tenga de los programas y de sus partes serán determinadas para que los docentes elaboren planeaciones didácticas eficientes y obtengan resultados mejores en el aula. El modelo pedagógico tradicional, el método en el que hace énfasis en la formación de carácter de los estudiantes y moldear por medio de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal humanismo y la ética, que viene de la tradición metafísica religioso del medioevo. El método básico del aprendizaje es el academista verbalista que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes receptores. Un ejemplo de este método es la forma como los niños dictan su clase, cómo los niños aprenden el lenguaje maternal, oyendo, observando y repitiendo muchas veces. De esta manera el niño adquiere la herencia cultural dentro de esta concepción educativa. Se puede distinguir dos enfoques principales. El primero es un enfoque enciclopédico, el segundo es el enfoque comprensivo. En ambos enfoques se dan gran importancia el conocimiento relacionado con otra disciplina, en su modo de transmisión y presentación. El conocimiento que adquiere el alumno se deriva del saber y de la experiencia práctica del maestro, quien pone sus facultades y conocimientos al servicio del alumno. En resumen, en esta perspectiva del aprendizaje es la comunicación entre emisor, que es el maestro, y el receptor, el alumno, tomando en cuenta la comprensión y la relación con sentido de los contenidos. Modelo constante durante muchos periodos de la historia, dominante en la Edad Media, presente en la década de los 50, cuando ingenieros y matemáticos enseñaron con éxito teoría de conjunto en la Universidad de Illinois. Característica de este modelo es que es un sistema rígido, poco dinámico, nada para la innovación. Se le da gran importancia a la transmisión y memorización de la cultura y los conocimientos. El docente dicta y expone, el estudiante escucha y copia. El modelo fomenta el acatamiento, el autoritarismo, produce un hombre dominante. Expresión verbal es la que domina allí. El maestro es el protagonista de la enseñanza, transmisor de conocimiento, dictador de clase y reproductor de saberes. Algunos representantes de este modelo son Juan Amos Comenio, John Dewey, Bruce Frederick Steiker y Zacharias Young. El modelo pedagógico contemporáneo en el desarrollo histórico de la educación ha estado ligado a la conformación de sistemas, modelos, corrientes, perspectivas teóricas, dichos, modelos. No han quedado desligados de una serie de requerimientos de requerimientos, ¿verdad?,
y necesidades sociales, las cuales son recogidas en parte de la llamada política pública para el sector educativo, que se sintetizan en directrices y disposiciones sectoriales. Los modelos pedagógicos tienen tres grandes componentes: un referente histórico, un sustento teórico y disciplinar, y una concreción educativa. Un aspecto digno de problematizar tiene que ver con asuntos que se considere crucial, y sería poder dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo es que, sin duda alguna, las preguntas no son sencillas ni fáciles de responder? Tenemos cuando menos una cuestión por reconocer, que es los modelos pedagógicos no surgen desde el vacío. En la educación actual es una combinación compleja de diversas perspectivas, ¿verdad? Confluyen prácticas de hace 200 años, tecnologías del tercer milenio, avances electrónicos muchas veces imaginables, aún con el desarrollo y avance de la escolaridad, con riesgos y requerimientos sociales y educativos, igualmente novedosos, que tienen que ver con el surgimiento de nuevas identidades, indígenas, religiosos, tercermundistas, entre otros. La teoría humanista, tenemos unos grandes exponentes como es Abraham Maslow, Carl Rogers, ¿verdad? Es una corriente filosófica educativa y que se domina psicología humanista, a una corriente dentro de la psicología. Nace parte de un movimiento cultural más en general, surgió en Estados Unidos, surgió en reacción al conductismo y psicoanálisis, dos teorías con planteamientos opuestos en muchos sentidos, pero que predominaban en ese momento. Una de las características es no disecciona, no separa aspectos de la persona señalándolo como la causa de la enfermedad. El ser humano está impulsado por una tendencia a la autorrealización, es decir, se considera el hombre como dotado todas las potencialidades necesarias para su complejo desarrollo. Los teóricos humanistas ven la vida como un proceso en el que luchamos para realizar nuestro potencial, y por consiguiente que la personalidad es un aspecto de los esfuerzos que hacemos para desarrollar y esforzarnos. El hombre humanista, los humanistas fueron los profesionales de la letra, generalmente la burguesa, eclesiásticos, profesores de universidades, médicos, funcionarios, a veces publicistas de una editora. Los docentes humanistas. El propósito del docente humanista es formar a los estudiantes en la toma de decisiones dentro del ámbito donde prime el resto a los derechos de las personas, y donde lo justo y lo injusto como dogma se cuestione. Carl Rogers sugiere que los profesores abandonen las recetas estereotipadas y actúen de manera innovadora con base en su personalidad y su auténtico modo de ser. Los rasgos debe asumir el educador humanista, un maestro interesado en el alumno como persona total. Procura mantener una actitud receptiva hacia nuevas formas de enseñanza. Fomenta el espíritu cooperativo, es auténtico, genuino como persona. Rechaza la postura autoritaria y egocéntrica. La teoría andragógica. La andragógica es la ciencia que nos señala las técnicas, procesos y métodos para la comunicación de la educación del adulto. Adam, en su obra Andragogía, Ciencia de la Educación de Adultos, expresa que la andragogía es la ciencia y el arte de la educación de adultos. Sus indagaciones permiten comprender a la cabalidad ciertos aspectos que proporcionan carácter científico a la educación de adultos, tales como adultez, características del adulto y situación del aprendizaje. Modelos. De una de las características de este modelo es que va enfocado a las personas adultas, como hemos dicho, y que fundamenta unos principios de participación y horizontalidad, cuyo proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar
el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto con el propósito de proporcionar una oportunidad que logre su autorrealización. Profesor, eso es todo mi intervención. Gracias, muy buenas noches.